Diego, un huérfano de la calle, descubre una conspiración de corrupción y tráfico que involucra a don Alejandro, un poderoso político. Al revelar las pruebas en una transmisión en vivo, despierta la revuelta popular, pero también enfrenta una persecución implacable que te dejará en shock y muy emocionado. En una pequeña ciudad en el interior de España, un niño de 12 años llamado Diego vivía su realidad cruda y solitaria. Su cabello, una mezcla de hilos despeinados y sucios, caía sobre sus ojos marrones, que parecían más viejos de lo que indicaba su edad. Su ropa, rota y desgastada, era la única que tenía desde hacía meses. Diego era huérfano y, aunque ya había escuchado muchas veces las palabras pobrecito o pobre niño, la verdad es que ya no le importaba nada de eso. La calle era su única familia, y la soledad, su única amiga. Dormía en un rincón escondido de un parque abandonado, donde el olor a orina y basura se mezclaba con el viento frío de la noche. Siempre despertaba antes de que saliera el sol, para no ser visto, para no ser recordado. Tenía miedo de la luz, que traía consigo las miradas curiosas y las preguntas que no sabía cómo responder. Pero ese día, algo estaba diferente. Diego sentía una presión en el aire, algo que lo hacía querer huir, pero al mismo tiempo, lo atraía. Caminaba por las calles vacías, buscando algo para comer, cuando notó un movimiento cerca de una escuela local. Intrigado, se acercó, observando un grupo de estudiantes, todos bien vestidos, riendo y conversando. Se sentó discretamente en una acera, tratando de esconderse en las sombras, pero no pudo evitar escuchar las palabras que circulaban entre ellos. ¿Has visto lo último? Ese niño de la calle, el Diego. ¿Sabías que es hijo de criminales? Las palabras cayeron sobre Diego como piedras afiladas. Estremeció. ¿Hijo de criminales? ¿Qué sabían ellos sobre él? ¿Cómo podían decir eso? Él no tenía culpa de nada. Pero, como siempre, la culpa recaía sobre él. Todo lo que quería era sobrevivir, pero ahí estaba, siendo juzgado por algo que no entendía. De repente, uno de los estudiantes se acercó a él. Era Juan, un niño de apariencia común, pero con ojos curiosos y una ligera expresión de compasión. Juan miró a Diego como si lo conociera, pero, en realidad, nunca había hablado con él antes. Oye, tú, no tienes que escuchar eso, dijo Juan, acercándose con una sonrisa forzada. Ellos no saben lo que dicen. No importa lo que hablen sobre ti, no saben la verdad. Diego lo miró sin entender. Nunca había conversado con alguien de la escuela. No sabía qué quería Juan, pero, en ese momento, lo último que necesitaba era lástima. No es eso, respondió Diego con una voz rasposa. Yo solo, necesito entender el porqué de todo esto. ¿Qué pasó con mi madre? ¿Por qué me dejaron aquí? ¿Por qué dicen que soy hijo de criminales? Juan vaciló. Sabía que estaba tocando un tema delicado. No era un secreto para nadie que la madre de Diego, una mujer pobre y marginada, había sido arrestada años atrás, acusada de tráfico de drogas. Muchos decían que ella era solo una víctima del sistema, pero nadie quería escuchar los diferentes puntos de vista. Y ahora, el propio Diego, que nunca conoció a su padre, cargaba ese estigma como un peso sobre sus hombros. Mira, Diego, comenzó Juan, reuniendo valor, sé que es difícil, pero el sistema nunca fue justo con personas como tú. Nunca tuviste una oportunidad real. Pero sabes, muchas veces las personas ven lo que quieren ver, y no la verdad. Diego lo miró con una mirada penetrante. Algo en ese momento parecía nuevo para él, algo en lo que no sabía si podía confiar. ¿Realmente estaba diciendo la verdad? ¿O era solo otro intento de darle falsas esperanzas? Esa noche, Diego tuvo una pesadilla. Soñó con su madre, que aparecía en la puerta de su refugio improvisado. Ella sonreía, pero sus ojos estaban vacíos, como si algo dentro de ella se hubiera perdido para siempre. Le decía que necesitaba entender lo que había pasado, que no era solo un reflejo de su pasado, sino que sí podía cambiar su propia historia. Pero Diego despertó con un grito ahogado, y todo a su alrededor parecía aún más sombrío y confuso. No sabía si debía seguir el camino indicado por Juan, si debía creer en las promesas que le habían hecho sobre un futuro mejor. Después de todo, ¿cómo podría alguien creer en algo cuando todo lo que le quedaba eran los escombros del pasado y las miradas juzgadoras de una sociedad que lo veía como un error? Lo peor aún estaba por venir.
A la mañana siguiente, ocurrió un evento inesperado. Un gran incendio se apoderó de una zona residencial de la ciudad. Una de las casas más antiguas fue destruida por las llamas, y entre las víctimas se encontraban miembros de la alta sociedad local. Cuando las noticias comenzaron a esparcirse, las autoridades comenzaron a investigar, y la historia de Diego, junto con la de su madre, salió a la luz de una manera que nadie podría haber anticipado. La verdad sobre quien realmente había sido responsable del incendio estaba, de alguna manera, vinculada a una conspiración que involucraba a personas poderosas de la ciudad, y, aún más sorprendente, el nombre de Diego surgía como una clave para desvelar todo. Lo que parecía una simple tragedia se transformó en un giro absurdo, que colocó a Diego en el centro de una trama mucho mayor de lo que él podría haber imaginado. La pregunta era, ¿sería Diego un héroe, luchando contra un sistema corrupto, o simplemente sería una marioneta en un juego sucio de venganza y poder? El incendio, que parecía un simple accidente, era, en realidad, solo el comienzo de algo mucho más complejo. Diego, sin saberlo, se había convertido en el hilo conductor de una trama que involucraba a familias poderosas de la ciudad, viejas deudas y un secreto que había sido enterrado durante años. Con cada día que pasaba, sentía más el peso de la responsabilidad, más el peso de ser la clave para algo que nadie podría prever. Juan, ese chico que parecía ser la única persona dispuesta a hablar con él, se convirtió en una sombra constante en la vida de Diego. Al principio, Diego desconfiaba de las intenciones de Juan. Después de todo, ¿quién era él para intentar ayudarlo? Pero con el tiempo, se dio cuenta de que el chico sabía más de lo que dejaba ver. Había algo más en juego, algo que se conectaba con el pasado de Diego de una manera aterradora. Un día en que la ciudad estaba en un frenesí por las investigaciones, Juan llevó a Diego a un lugar escondido, una pequeña biblioteca en un barrio que parecía haber sido olvidado por el resto de la ciudad. La biblioteca estaba llena de libros polvorientos, muchos de los cuales parecían no haber sido tocados en décadas. Juan sabía que allí podría estar la clave para la verdad que ambos buscaban. Se sentaron en una mesa de madera antigua y comenzaron a hojear los libros. «Mira, Diego, la verdad está aquí, y necesitamos encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Sé que tu madre fue arrestada, pero lo que no te dijeron es que ella estaba involucrada en algo mucho más grande», dijo Juan, su voz casi un susurro. Diego lo miró, sintiendo una mezcla de ira y confusión. «No me digas que también vas a empezar a hablar de lo que hizo mi madre. Ella no era una criminal, Juan. Ella solo intentaba sobrevivir, como todos nosotros». Juan vaciló por un momento, sus ojos parpadeando con una expresión que Diego no podía descifrar. «Sé que no quieres escuchar, pero la verdad es que tu madre estaba involucrada en una red de corrupción que alcanzaba a las figuras más altas de la ciudad. No era solo tráfico de drogas. Era algo más complejo, más sórdido. Ella formaba parte de una organización que controlaba gran parte de la economía local. Y lo más impactante, ella estaba intentando destruirlo todo». ¿Destruirlo todo? Diego se levantó, sorprendido. ¿Cómo así? Juan sacó un libro pesado de una estantería y lo abrió. Mostró a Diego algunas anotaciones manuscritas que databan de años atrás. Lo que estaba ahí hacía girar la cabeza de Diego. Había evidencias de que su madre no era solo una víctima del sistema, como todos pensaban. Se había involucrado con personas peligrosas, pero en algún momento intentó traicionarlos, exponer la corrupción y romper la red de poder que dominaba la ciudad. Esa traición fue lo que le costó la libertad y la vida de su hijo, Diego. La ira y el dolor invadieron a Diego. Sentía el corazón apretado al pensar que su madre, esa mujer que tanto amaba, había sido capaz de involucrarse en algo tan sucio. Pero, al mismo tiempo, también sentía algo más, un deseo de justicia. No sabía exactamente qué, pero sentía que esa revelación significaba que su vida estaba más entrelazada con la corrupción de la ciudad de lo que jamás imaginó. Lo que no sabía era que su propia vida estaba en riesgo ahora. Al comenzar a descubrir la verdad, se había convertido en un objetivo para las mismas personas que su madre había desafiado. Y no solo la élite de la ciudad estaba observándolo. Había algo aún más oscuro formándose en las sombras, y Diego pronto descubriría que su propia supervivencia no estaba garantizada. Esa misma noche, Diego fue despertado por un sonido extraño. Miró por la ventana de su refugio y vio dos figuras encapuchadas acercándose.
Con el corazón latiendo con fuerza, corrió hacia un callejón cercano, tratando de esconderse. Sabía que necesitaba salir de la ciudad, pero no sabía a dónde. El miedo invadió su cuerpo, pero también había algo más, una sensación de que estaba más cerca de la verdad de lo que jamás estuvo. Fue cuando recibió un mensaje. No era Juan, ni nadie que conociera. El mensaje era directo: tu madre sabía demasiado. Descubrirás la verdad, pero tal vez no vivas para contarla. Tragó saliva, sintiendo que algo dentro de él estaba a punto de cambiar. Necesitaba saber más. Necesitaba profundizar, aunque sabía que eso podría ser su condena. Corrió hasta la casa de Juan, pero al llegar allí, encontró algo que nunca imaginó: la casa estaba completamente destruida. Había marcas de quemaduras y rastros de sangre. Juan había desaparecido, y no había señales de lucha o resistencia. Solo una carta, dejada sobre la mesa del comedor, con un mensaje escrito de forma frenética: desiste, Diego. Si sigues por este camino, perderás todo, hasta tu alma. ¿Qué hacer ahora? ¿Seguir adelante? ¿O ceder al miedo y esconderse una vez más? Mientras la ciudad ardía en rumores y peligros, Diego, solo, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría para siempre el destino de todos a su alrededor. No sabía si sería capaz de sobrevivir a todo esto, pero había una cosa que sabía: su madre, en el fondo, estaba tratando de salvar la ciudad. Y, tal vez, él era la única persona capaz de terminar lo que ella empezó. Diego se quedó parado en la puerta de la casa de Juan, el viento helado cortándole la piel. El papel sobre la mesa temblaba en sus manos, la carta amenazante era clara: desiste, Diego. Si sigues por este camino, perderás todo, hasta tu alma. Pero ¿cómo podría rendirse? ¿Cómo podría volver a la calle y dejar que todo aquello, todo lo que había descubierto sobre su madre, fuera enterrado nuevamente? La sensación de impotencia lo ahogaba, pero también había algo más, una llama dentro de él, alimentada por años de abandono y dolor. La ciudad, que siempre lo había mirado como una amenaza, ahora lo necesitaba. Tenía que exponer los oscuros secretos que mantenían a todos prisioneros. Con el corazón acelerado, Diego decidió no retroceder. Sabía que ya no tenía más opciones. La ciudad lo había marcado desde su nacimiento y, de alguna manera, él se había convertido en parte de ella. Su destino estaba entrelazado con aquellos que manipulaban la vida de los más débiles, y ahora él era el único capaz de jugar las últimas cartas del juego. Sin saber a quién recurrir, Diego buscó pistas que lo llevaran a respuestas. Lo único que sabía con certeza era que Juan había dejado algo importante atrás, algo que podría ser la clave para todo. Pasó horas registrando la casa hasta que finalmente encontró algo escondido en el fondo de un compartimiento secreto, un pendrive, sin ninguna identificación, pero con un sello de seguridad claramente perteneciente a una de las familias más poderosas de la ciudad. El nombre en el sello era García. Recordó de inmediato, el nombre de don Alejandro García, uno de los hombres más ricos e influyentes de la región, conocido tanto por su fortuna como por su habilidad para mantener los secretos de los demás enterrados. Diego sintió una oleada de ira y miedo, pero también una sensación de poder. Tenía algo en sus manos que podría derribar un imperio. ¿Pero a qué precio? Conectó el pendrive a una computadora pública, en un cibercafé en el centro de la ciudad, con la esperanza de que nadie lo estuviera observando. Al abrir los archivos, vio documentos detallados, transacciones bancarias, listas de nombres e imágenes de personas involucradas en actividades ilegales, pero lo más impactante fueron los videos. Videos con imágenes claras de don Alejandro y otros miembros de su familia, incluyendo figuras de alto rango en la política local, aparentemente formando parte de un esquema de tráfico de influencias que involucraba la explotación de niños en condiciones subhumanas, tráfico de órganos e incluso manipulación de la justicia para proteger a los responsables. El rostro de Diego se retorció de asco e incredulidad. Sabía que su madre había sido parte de algo oscuro, pero lo que acababa de descubrir iba mucho más allá de lo que jamás imaginó. Las personas que conocía, las que veía todos los días en las calles, estaban siendo víctimas de una red de explotación que ni siquiera podía comprender por completo. Estaba en medio de una conspiración internacional. En ese momento, Diego supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero, aún así, no retrocedería. Ya no podía.
Había visto lo que había detrás de las cortinas y no podía permitirse ignorarlo. Tenía que exponerlo todo, aunque eso significara poner en riesgo su propia vida. Fue entonces cuando recibió una llamada, algo que nunca imaginó. El número era desconocido, pero algo lo hizo responder. Diego, dijo una voz grave y fría al otro lado, sé lo que encontraste. Y si sigues con esto, si te atreves a revelar lo que sabes, te arrepentirás. No tienes idea de lo que estás manejando. Ni Juan sabía lo que realmente estaba involucrado. La llamada se cortó abruptamente, y Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que ahora estaba en peligro. Pero algo dentro de él, una fuerza que no sabía que tenía, lo hizo decidir seguir adelante. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a desarrollarse de manera cada vez más caótica. A la mañana siguiente, las calles estaban tan concurridas como siempre, pero Diego sentía las miradas de las personas como si fuera un objetivo. Sabía que lo estaban vigilando. Sabía que las amenazas eran reales. Pero una parte de él aún creía que, si se revelaba la verdad, las cosas podrían cambiar. Necesitaba encontrar un aliado, alguien con poder para enfrentar a aquellos que estaban detrás de todo, pero en quien podía confiar alguien como él, un chico de la calle, un huérfano sin nombre. Fue entonces cuando apareció una figura inesperada en su vida. Isabela, una joven periodista investigativa conocida en la ciudad por sus reportajes audaces y muchas veces polémicos. Ella había seguido la historia del incendio y había oído rumores sobre lo que Diego había encontrado, sin saber que él era la clave para un escándalo mayor. Cuando supo que él tenía pruebas, decidió encontrarse con él. Diego, estás lidiando con algo que ni siquiera yo puedo comprender completamente, dijo Isabela, mirándolo a los ojos con una mezcla de compasión y preocupación. Pero tienes razón. No pueden seguir así. Estoy dispuesta a ayudarte a exponerlo todo, pero tienes que estar preparado. Las personas que están detrás de esto no se detendrán ante nada para proteger sus secretos. Diego la miró, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa. No tengo elección. Si caigo, llevaré a todos ellos conmigo. Y, si me ayudas, tal vez, solo tal vez, la ciudad finalmente vea la verdad. Así, Diego, con la ayuda de Isabela, comenzó a tejer su propia red de resistencia, sabiendo que los días por venir serían más oscuros y peligrosos de lo que jamás imaginó. Pero estaba decidido. Sabía que su madre, aunque se había perdido en sus decisiones, intentaba salvar a los que más sufrían. Y él, ahora, se veía como el único capaz de terminar lo que ella había comenzado. Pero mientras la historia de Diego se volvía cada vez más conocida, otras fuerzas ocultas se movían en las sombras. La verdad que él estaba a punto de revelar podría ser tan devastadora que, al exponerla, no sabía si tendría fuerzas para sobrevivir a lo que vendría después. Tenía un plan, pero el mayor riesgo aún estaba por venir, la revelación de un secreto tan grande que no solo podría destruir a las familias poderosas de la ciudad, sino toda la estructura que sustentaba la vida de las personas, tal como la conocían. El sol estaba bajo en el horizonte cuando Diego e Isabela se encontraron nuevamente, esta vez en un café sucio y escondido, lejos de los ojos atentos de la ciudad. Isabela lo miraba con una expresión seria, como si estuviera sopesando sus palabras con cuidado. Diego, comenzó, ¿tienes idea de lo que realmente hay detrás de esto? No se trata solo de una red de tráfico o corrupción local. Esto es global. Estamos hablando de una red de poder que incluye políticos, empresarios e incluso miembros de la justicia que están protegiendo a estos criminales. Y tú eres la pieza clave que puede derribar todo. Pero la cuestión es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Diego tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero nunca imaginó que fuera tan grande. Quería justicia, pero eso significaba ir en contra del propio sistema, contra personas que tenían el poder de destruir a cualquiera que intentara exponerlas. No elegí este camino, Isabela, dijo Diego, mirándola fijamente. Pero ahora que estoy en él, no puedo volver atrás. Mi madre murió intentando detener esto, y no voy a dejar que ganen. Isabela lo observó por un momento, como si estuviera viendo el dolor y la determinación en los ojos de Diego. Te voy a ayudar, pero necesitamos ser cuidadosos. Estos tipos no juegan. Tienen dinero, influencia, y harán lo que sea necesario para proteger sus secretos.
Y así, juntos, comenzaron a planear el mayor golpe que la ciudad jamás había presenciado. En los días siguientes, Diego e Isabela usaron todos los recursos posibles para reunir más pruebas, grabaciones, documentos, testimonios, todo. Isabela usaba su red de contactos en los medios para divulgar la información de manera estratégica, mientras Diego se infiltraba en lugares donde solo un chico de la calle, invisible a los ojos de la sociedad, podía entrar. Cada movimiento estaba meticulosamente calculado, cada paso de ellos más arriesgado que el anterior. Y, conforme la historia de Diego ganaba fuerza, las reacciones comenzaron a aparecer. Primero, fue el ataque a los periódicos locales. La prensa que comenzó a cubrir las denuncias de corrupción fue silenciada a través de amenazas y sobornos. Los autos de los reporteros empezaron a ser saboteados. Sin embargo, Isabela no se dejó intimidar. Sabía que el tiempo estaba en su contra y que la única manera de hacer esto funcionar era exponer todo al público, de una vez por todas. Fue cuando, en una noche de tormenta, Diego recibió un mensaje anónimo. Decía, estás más cerca de lo que imaginas. Pero la verdad que vas a revelar no solo trata sobre tu madre. Prepárate, Diego, porque lo que sabes puede destruirlo todo, incluso a ti. El mensaje lo dejó alerta, pero también más decidido. Sabía que estaba en un punto de no retorno. Si realmente iba a desenmascarar toda la red de corrupción, tendría que ir hasta el final, sin importar el riesgo. Esa misma noche, mientras Isabela intentaba obtener más documentos secretos de un abogado corrupto involucrado en el esquema, Diego fue abordado por un extraño. El hombre, de apariencia discreta, parecía saber más de lo que debería sobre él. Estás jugando con fuego, chico, dijo el hombre con una sonrisa enigmática. Sé lo que encontraste, y también sé lo que vas a hacer. Pero antes de seguir, entiende una cosa, la verdad no solo trae justicia. Destruye todo, incluso a las personas que amas. El miedo recorrió la espina dorsal de Diego, pero no lo dejó ver. Sé lo que estoy haciendo. Ahora, dime lo que sabes. El hombre miró alrededor y, en un tono más bajo, dijo, tu madre no estaba intentando destruir el sistema. Estaba intentando sobrevivir. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer cuando te des cuenta de que esta lucha no se trata de justicia, sino de poder? ¿Quién te protegerá cuando los monstruos que estás enfrentando ya no sean solo sombras, sino personas reales, con nombre y cara? Antes de que Diego pudiera responder, el hombre se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad de la noche, dejándolo con más preguntas que respuestas. ¿Qué quería decir con eso? ¿La lucha de Diego realmente estaba más cerca de un juego de poder de lo que imaginaba? Al día siguiente, la situación se intensificó. Isabela logró finalmente infiltrar un video en una emisora local que mostraba a don Alejandro y sus aliados en una reunión secreta, discutiendo planes para expandir sus operaciones criminales. El video era claro, incriminándolos de manera irrefutable. Era la prueba que necesitaban, la última pieza del rompecabezas. Pero, en cuanto el video salió al aire, una ola de represalias vino con fuerza. Las calles se agitaron, y Diego supo que en cualquier momento la policía estaría detrás de ellos. La ciudad entera estaba en alerta, y lo que antes parecía una victoria inminente, ahora parecía una sentencia de muerte. La tensión estalló en una noche decisiva. Diego e Isabela estaban en un refugio improvisado cuando ocurrió un asalto policial. No era un asalto común, era una operación orquestada por aquellos que querían silenciarlos. Fueron rodeados, sin salida. Isabela miró a Diego, sus ojos brillando con la misma determinación que él sentía. Ahora es todo o nada. Si logramos salir de esta, la ciudad entera sabrá lo que está pasando. Si no, nos van a borrar. El sonido de las botas pesadas resonó en la puerta, y Diego sintió el peso de la realidad caer sobre él. Era hora de tomar una última decisión. De un lado, estaba el miedo de perderlo todo. Del otro, la oportunidad de exponer una red de corrupción que había arruinado vidas por generaciones. Con la respiración agitada, se volteó hacia Isabela y dijo con firmeza, vamos hasta el final. No vamos a detenernos ahora. Y con eso, salieron por la puerta trasera, listos para hacer historia. La lluvia caía fuerte esa noche, y las calles estaban vacías, como si la ciudad se hubiera silenciado, temerosa de lo que estaba por venir.
Diego e Isabela habían escapado por la puerta trasera, pero sabían que su libertad era efímera. La policía estaba tras ellos, pero las manos de los verdaderos enemigos de Diego estaban aún más lejos, alcanzando a personas que él jamás imaginó que serían tocadas. Los políticos, los empresarios, las personas poderosas, el verdadero rostro del sistema comenzaba a revelarse, y con ello, una ola de corrupción que no dejaría a nadie sin tocar. Cuando Diego e Isabela se escondieron en un almacén abandonado, la tensión entre ellos era evidente. El peso de la situación se sentía en cada palabra no dicha, y la ciudad, como un monstruo hambriento, parecía devorar su esperanza con cada segundo que pasaba. Pero no podían detenerse. El video que Isabela había colocado en la emisora había desencadenado una reacción en cadena. Ahora, todo estaba fuera de control, y las consecuencias serían inevitables. Tenemos que actuar rápido, dijo Isabela, mientras observaba su celular, intentando acceder a cualquier información sobre lo que estaba sucediendo en la ciudad. El video se filtró, pero la presión está aumentando. Van a intentar detenernos antes de que la verdad se exponga por completo. ¿Qué vas a hacer, Diego? ¿Vamos a los medios y exponemos todo de una vez, o tenemos más tiempo antes de que nos encuentren? Diego guardó silencio, sus ojos fijos en el vacío. Sentía el peso de cada elección. Ya no hay tiempo, dijo finalmente. Nos van a encontrar, hagamos lo que hagamos. Y si decidimos exponerlo todo ahora, será una guerra. No podemos esperar. Pero Isabela dudó. Sabía que esta decisión no solo afectaba a Diego y a ella. Si exponían todo, las repercusiones serían enormes. La ciudad cambiaría para siempre, pero con ello también vendría una ola de violencia y caos, el verdadero rostro de un sistema que se alimenta del dolor de los más débiles. Tienes razón, dijo ella, con voz baja. Pero si lo hacemos, será un punto de no retorno. La gente se va a rebelar. ¿Y quién nos va a proteger cuando todo esto se derrumbe? Diego la miró, sus ojos mostrando una combinación de ira y determinación. ¿Quién los va a proteger, Isabela? ¿El sistema que construyeron, que destruyó a mi madre? ¿Qué me arrojó a las calles? Lo que estamos haciendo no es solo por nuestra supervivencia. Es por la supervivencia de todos aquellos que han sido olvidados, que han sido echados a un lado. Y si esta ciudad se quema, que se queme para que algo nuevo pueda surgir. La lluvia seguía cayendo, golpeando las paredes del almacén, como si la ciudad estuviera en silencio, esperando una señal. Y esa señal fue la que Diego e Isabela estaban a punto de dar. Decidieron actuar. A medida que avanzaba la noche, contactaron a todos los periodistas y activistas dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad. El video de don Alejandro y sus aliados, que mostraba claramente sus transacciones y su implicación en crímenes, sería transmitido en todas las redes sociales, en las emisoras locales e incluso internacionales. Ya no podían esconder nada. Pero ni Diego ni Isabela estaban preparados para lo que vendría después. Cuando comenzó la transmisión, la ciudad explotó. En las calles, la gente comenzó a reunirse en protestas. Al principio eran pequeños grupos, luego multitudes. La revuelta fue rápida, intensa e imparables. El video fue una bomba que estalló en la cara de la ciudad. Nadie pudo seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Las élites fueron expuestas, y la verdad finalmente estaba al alcance de todos. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue brutal. La policía se lanzó a las calles en una represión violenta, tratando de controlar el caos que se expandía. Las calles fueron tomadas por una mezcla de manifestantes y fuerzas de seguridad, y la violencia aumentaba con cada minuto. Pero lo peor estaba por suceder. La noticia de la filtración del video llegó a don Alejandro y sus aliados más cercanos, y no estaban dispuestos a perder el control. En un movimiento estratégico, hicieron una alianza inesperada con algunos miembros de la justicia, manipulando a los jueces y políticos que aún estaban bajo su influencia para crear una cortina de humo, construyendo una narrativa falsa de que Diego e Isabela estaban conspirando para manipular las pruebas y provocar un golpe contra el sistema. Era un juego de destrucción de imagen, y los medios, que antes estaban en su lucha por la justicia, ahora se veían presionados a cambiar el enfoque. La narrativa estaba cambiando, y el villano que antes era don Alejandro ahora era visto como un héroe, luchando para salvar la ciudad de la amenaza que representaba Diego.
Diego, ahora huyendo de la policía y las fuerzas de seguridad, sabía que su vida estaba en juego. Ya no era el niño de la calle que alguna vez buscó refugio en la basura de las esquinas de la ciudad. Se había convertido en una figura central en la lucha por el poder, y todos estaban en su contra. Pero, mientras corría por las calles desiertas, tuvo una epifanía. La ciudad estaba en manos de un puñado de personas, pero las calles, los callejones, el suelo que él conocía tan bien, aún estaban en manos de aquellos que siempre habían sido ignorados, de los invisibles, de los marginados. Podía ser solo un chico sin nombre, sin pasado, pero había una fuerza dentro de él que nadie podía controlar. Con la ayuda de Isabela, logró escapar temporalmente de la represión. Pero ahora, la lucha era más grande. Ya no se trataba solo de él. Se trataba de una ciudad entera, de una población que, durante años, había sido manipulada, corrompida y silenciada. La pregunta era, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar Diego? Había visto el lado más oscuro de la ciudad, pero ahora sabía que la única manera de cambiar todo era derribar a los que estaban en la cima. La guerra estaba a punto de comenzar, y lo único que sabía era que no podía perder. Las calles de Diego estaban más peligrosas que nunca. Las manifestaciones se habían extendido por toda la ciudad, y la violencia de las autoridades se intensificaba. Cada esquina, cada callejón, ahora parecía estar vigilado. Él e Isabela eran buscados, cazados como criminales, aunque todo lo que habían hecho era revelar la podredumbre del sistema. Pero en el juego político, la verdad era la primera víctima. Mientras huían por las sombras de la ciudad, Diego no podía quitarse de la cabeza lo que había ocurrido en las últimas horas. La forma en que los medios, antes aliados, se habían vuelto contra él. La manera en que don Alejandro había manipulado el juego, transformando la narrativa de su propia culpa en una historia de héroe, tratando de parecer el salvador de una ciudad que estaba en ruinas por su culpa. Pero no solo eso. Diego también sentía la presión creciente de la culpa. La ciudad estaba ardiendo. Literalmente. El caos en las calles se había convertido en una guerra de roces, los que luchaban por la verdad y los que estaban dispuestos a matar para preservar sus propios intereses. Lo último que quería era causar destrucción en su ciudad, pero ¿cómo podría ser el Salvador cuando todos parecían ciegos ante la verdadera causa del sufrimiento? Isabela, ¿y si todo esto no es lo que parece?, dijo Diego, con la voz tensa mientras ambos se escondían en un antiguo depósito de mercancías, sus respiraciones agitadas. ¿Y si mi madre estaba tratando de destruir el sistema, pero de la manera equivocada? Tal vez ella también se perdió en esta guerra. Tal vez yo esté haciendo lo incorrecto. Isabela, que siempre había sido la fuerza que lo mantenía firme, lo miró con una expresión que mezclaba preocupación y comprensión. Se acercó a él. No puedes pensar así, Diego. Tu madre fue una heroína, ella intentó hacer lo correcto, a pesar de saber lo difícil que sería. Pero sí, tal vez se perdió, así como nosotros nos estamos perdiendo ahora. Este camino no es fácil, pero la verdad nunca lo es. Lo que ella decía era cierto. Estaban en un punto sin retorno, y la verdad, a pesar de todo lo que Diego creía, no era un camino claro. Estaban luchando contra un monstruo que no solo tenía poder financiero y político, sino también un control psicológico sobre las personas, usando los medios de comunicación y las autoridades para distorsionar la realidad. Pero, ¿qué estaba realmente en juego? ¿Cuál era el costo de revelar toda la podredumbre? ¿Qué sucedería si exponían toda la verdad, sin esconder nada? En ese momento, algo inesperado sucedió. Una figura apareció en la puerta del depósito. Era una mujer, vestida de negro, con una expresión grave y una mirada que Diego no podía descifrar. No era de la policía, no parecía una activista ni alguien del gobierno. Sus ojos estaban fijos en él, y parecía saber exactamente lo que él estaba pensando. Estás haciendo lo correcto, Diego, dijo ella con calma, antes de dejar un pequeño sobre la mesa. Pero no sabes con quién te estás enfrentando. Diego la miró, aún sin entender. ¿Quién eres? Mi nombre es Elena, respondió ella, y trabajé para don Alejandro. Pero ahora, estoy de tu lado. Necesitas saber más antes de seguir adelante. Elena reveló que, años atrás, había sido contratada para encubrir varios escándalos relacionados con las élites de la ciudad, y durante mucho tiempo se sintió impotente, siendo solo una pieza en un juego mayor que ella misma.
pero con el tiempo, se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo y quiso salir, aunque el peso de su posición la había atrapado. Hasta que finalmente supo demasiado, y ahora, estaba siendo casada. Ella había decidido arriesgarse por Diego porque creía que él, al igual que ella, tenía una misión: destruir el sistema desde adentro. Estás lidiando con mucho más de lo que imaginas, continuó ella. La red de corrupción con la que se enfrentan no es solo local. Es internacional. Tienen conexiones en otras partes del mundo. Tráfico de personas, tráfico de armas, lo que tú e Isabela descubrieron es solo la punta del iceberg. Ellos llegarán hasta donde sea necesario para mantener el control. El rostro de Diego se endureció. Ya sabía que estaba en una situación más profunda y complicada de lo que imaginaba, pero ahora Elena le estaba diciendo algo que parecía surrealista. Pero era la única explicación plausible de lo que estaba ocurriendo. ¿Pero cómo sabes todo esto? ¿Por qué nos estás ayudando?, preguntó Diego. Porque vi lo que pasó con mi propia familia, respondió Elena, con un dolor visible en sus ojos. Mi hermana fue una de las niñas involucradas en el tráfico de órganos. Vi lo que hacen con las personas que no pueden ser controladas. Sé que la única manera de acabar con esto es destruir el núcleo, y el núcleo es don Alejandro. Pero es más complicado que eso. Necesitas entender que él es solo una parte de algo mucho más grande. El corazón de Diego latía con fuerza. Las piezas comenzaban a encajar, pero la realidad de lo que estaba a punto de enfrentar lo dejaba tenso y aterrorizado. Estaba en un juego que no sabía si podría ganar. El sistema era tan profundo, tan arraigado, que por un momento se preguntó si luchar contra ello no sería solo una causa perdida. Pero antes de que pudiera procesar todo, Elena continuó: tienes algo que ellos quieren desesperadamente, Diego. Lo que encontraste en el pendrive, la prueba contra ellos. No descansarán hasta destruirte. Tienes una oportunidad, pero tienes que ser rápido. Si no actúas ahora, ellos usarán los medios y la fuerza policial para virar la opinión pública contra ti, y serás visto como un enemigo. Todos los aliados que tienes se volverán contra ti. La presión aumentaba con cada minuto, y Diego sabía que la ventana de acción se estaba cerrando. Se giró hacia Isabela. ¿Qué hacemos ahora? Isabela respiró hondo, mirando hacia la calle a través de la ventana sucia del almacén. Ya no podemos esperar más. No podemos dejar que lo que sucedió con tu madre haya sido en vano. Vamos hasta el final, Diego. Si tenemos que poner a todos en riesgo para eso, lo haremos. Pero tenemos que ser rápidos. La revolución estaba en marcha. Las calles aún estaban caóticas, pero la verdadera batalla aún estaba por venir. Diego e Isabela ahora tenían algo más que la verdad, tenían aliados inesperados y una última oportunidad para llevar justicia. Pero la pregunta seguía siendo: ¿quién sobreviviría al final? La ciudad estaba en convulsión. En las calles, el grito de la gente era ensordecedor. El caos estaba por todas partes, pero algo se mezclaba con ese sentimiento: un deseo de justicia. Los manifestantes, aquellos que antes solo eran espectros invisibles en las esquinas, ahora se unían contra los gigantes que habían absorbido todo lo bueno y puro de la ciudad. Ya no había miedo, o al menos, no el suficiente para callar a quienes luchaban. Diego e Isabela sabían que, al exponer el contenido del pendrive, que contenía los documentos secretos y las pruebas que podrían desmantelar toda la red de corrupción, lo que estaba a punto de suceder no era solo una manifestación. Era una guerra. No podemos dar marcha atrás, dijo Isabela, mirando a Diego con una intensidad feroz. Toda la ciudad ahora sabe que lo que estamos haciendo es legítimo, pero también saben que los poderosos intentarán aplastar a cualquiera que se oponga a ellos. No podemos perder más tiempo. Diego sintió un escalofrío. El miedo estaba ahí, dentro de él, pero no era el miedo que lo paralizaba, sino el miedo de perder todo lo que había comenzado. Respiró hondo, mirando el pendrive que ahora tenía en sus manos. Ese pequeño dispositivo de tecnología llevaba el peso de toda una ciudad, de un sistema corrupto que había dejado a cientos de familias desmoronadas. ¿Crees que van a rendirse, Isabela?, preguntó, con su voz cargada de incertidumbre. Porque, por más que la gente esté despertando, sé que estos tipos son imbatibles. Tienen todo: poder, dinero, control. ¿Y nosotros? ¿Qué tenemos?
Solo nuestra verdad, y mi madre ya pagó el precio por intentar sacarla a la luz. Ella lo miró con una expresión de determinación renovada. Lo que tenemos, Diego, es la ciudad. La gente. Ellos están con nosotros. Y nunca olvidaremos lo que le hicieron a tu madre, ni lo que le están haciendo a tantas otras familias. Ahora, todo depende de ti. Mañana vamos a la emisora, vamos a transmitir todo, para que el mundo entero vea. Pueden intentar callarnos, pero ya no podemos tener miedo. Esa noche, Diego no pudo dormir. Las calles estaban llenas de personas y, a lo lejos, podía escuchar el sonido de los gritos, las sirenas, el tumulto que crecía con cada segundo. Sabía que la batalla era inminente, y que cada movimiento que hiciera podría ser su última oportunidad para destruir de una vez por todas el sistema que lo había engullido durante tanto tiempo. Y mientras él e Isabela se preparaban para la transmisión en vivo programada para el día siguiente, no podía dejar de pensar en las palabras de Elena. Ella había hablado sobre el poder que don Alejandro poseía. Son una red global, había dicho. No se trata solo de una ciudad. Ellos tienen conexiones, protecciones. Harán lo que sea necesario para mantener el control. Diego no podía comprender completamente la magnitud de eso. Pero sabía una cosa, ya no solo luchaba por su supervivencia. Estaba luchando por algo mucho más grande, un cambio que podría sacudir los cimientos del mundo tal como lo conocía. Al día siguiente, la transmisión en vivo fue preparada con gran riesgo. Isabela y Diego lograron acceder a la estación de televisión gracias a un contacto de última hora con algunos periodistas independientes que se habían rebelado contra la censura. El plan era simple, pero altamente peligroso: poner el contenido del pendrive directamente en las manos del público, sin mediaciones. Cuando la cámara comenzó a grabar, el peso de todo pareció condensarse sobre Diego. Estaba a punto de poner la verdad sobre la mesa y, al hacerlo, sabía que cualquier segundo podría ser el último de su vida. Esta es la última oportunidad de ver la verdad, comenzó Diego, con una voz más firme de lo que jamás imaginó. Lo que voy a mostrar ahora es la prueba de cómo los poderosos de este país controlan no solo las calles, sino las vidas de miles de personas. Estamos hablando de tráfico, de corrupción, de vidas arrancadas para mantener el control. Presionó el botón y las imágenes comenzaron a rodar en la pantalla. El contenido del pendrive no solo trataba sobre corrupción política, como todos imaginaban. No eran solo pruebas de cómo don Alejandro y sus aliados manipulaban el poder local, sino una red internacional de tráfico humano, lavado de dinero, tráfico de órganos e incluso acuerdos secretos con gobiernos extranjeros. Esas imágenes eran un retrato de la pesadilla que envolvía a figuras de poder y dinero a niveles que nadie jamás había imaginado. La ciudad estaba conectada a un imperio criminal con ramificaciones en otros países. La reacción fue inmediata. El mundo entero quedó atónito con las imágenes. Sin embargo, Diego no tuvo tiempo de sentir ninguna sensación de victoria. Porque, tan pronto como la transmisión salió al aire, comenzaron los primeros ataques. La estación de televisión fue invadida, los periodistas fueron hechos rehenes, y la misma Isabela fue rodeada por policías corruptos. «Diego. Ven conmigo, rápido», gritó Isabela, agarrando su brazo y arrastrándolo fuera del estudio, mientras las puertas de vidrio estallaban detrás de ellos. Corrieron por las calles, esquivando a los policías y a agentes desconocidos que estaban en cada rincón. Pero, a medida que corrían, Diego sintió una extraña sensación, como si estuviera siendo observado. Estaban siendo cazados de una manera aún más mortal que antes. Cuando llegaron a un callejón oculto, jadeando, Diego se detuvo para respirar, el corazón latiendo con fuerza. «Ahora es todo o nada», murmuró, mirando hacia el horizonte, donde el futuro de la ciudad, de su vida y de la vida de tantas otras personas, estaba en juego. «No podemos dar marcha atrás», dijo Isabela, con voz grave. «Ahora, los poderosos saben que no podemos ser detenidos. Intentarán todo para callarnos, Diego. Todo». En ese momento, algo en el pecho de Diego se rompió. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más de lo que había imaginado. La batalla que libraba no era solo por él. Era por todos los olvidados, los invisibles, los que nunca tuvieron una oportunidad. Él estaba liderando la revolución de toda una ciudad, y la lucha apenas comenzaba.
El sistema se estaba derrumbando a su alrededor, y la batalla final de Diego estaba apenas en el horizonte. ¿Qué vendría después? ¿Sería la victoria del pueblo, o la máquina de corrupción, poderosa e implacable, lograría aplastarlos? ¿Qué les deparará el futuro a este chico de la calle que se atrevió a desafiar a los gigantes? La ciudad estaba en llamas, pero no de manera literal. El caos había alcanzado proporciones que Diego nunca imaginó. Las calles estaban llenas de manifestantes furiosos, muchos de ellos con los rostros cubiertos, pero con un brillo de coraje en los ojos. El movimiento que había comenzado como una protesta contra la corrupción ahora se transformaba en una revolución real. Sin embargo, para Diego e Isabela, cada paso que daban traía una nueva amenaza, una nueva lucha por sobrevivir. Después de la transmisión, los poderosos intentaron todo. Recurrían a la manipulación mediática, distorsionaban la narrativa y utilizaban la fuerza policial para arrestar a todos los que tuvieran algún vínculo con la revelación. Pero, como Elena había advertido, su sistema era vasto y tenía ramificaciones por todo el mundo. A pesar de todo, la gente estaba con Diego e Isabela, y eso era suficiente para una última resistencia. Pero ahora la lucha era más compleja. Ya no se trataba solo de derribar a los líderes locales o destruir la corrupción política, ahora, la guerra era por el alma de la ciudad. ¿Qué vendría después, si la revolución ganaba? Diego sabía que eso no sería una simple victoria. Había algo más grande en juego. Ya había visto el impacto del poder y cómo se infiltraba en la vida de las personas, pero ahora, enfrentaba el peso de la responsabilidad. Isabela, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Diego, con voz grave, sus ojos cansados por todo lo que había sucedido. Estamos llegando al punto de no retorno. Ellos tienen los recursos, tienen todo. ¿Y el pueblo? El pueblo que está en las calles, luchando, ¿quién los va a proteger? Son los mismos que el sistema desechó, y no sé si podemos confiar en quienes están a nuestro lado. Isabela lo miró con una determinación implacable. Diego, no eres solo un chico de la calle. Te has convertido en la voz de todos los olvidados, de todos los que luchan por una oportunidad. Lo que comenzaste no es solo para derribarlos. Lo que comenzaste es un cambio real, algo que no se va a apagar, pase lo que pase. Lo que nos espera puede ser más difícil, pero es lo que tiene que hacerse. Diego sabía que ella tenía razón. El cambio, aunque doloroso y lleno de riesgos, era necesario. Ya no podía vivir en las sombras, temiendo a los gigantes que lo habían alejado de su familia, que lo habían arrojado a las calles. Había llegado hasta aquí luchando, y no iba a rendirse ahora. Miró una última vez la ciudad, el caos allá afuera, y en su mente, la idea de un nuevo comienzo se encendió. A la mañana siguiente, cuando el sol aún no se había levantado por completo, Diego e Isabela prepararon su siguiente movimiento. Tenían que llegar al corazón del poder, don Alejandro. El líder de la red de corrupción estaba esperando una reacción, y con eso, debían ser más rápidos. Sabían que el enfrentamiento directo sería el fin, pero Diego tenía un plan. Había conseguido más información durante su huida, había una forma de desmantelar el poder de don Alejandro sin violencia, usando sus propias mentiras en su contra. El plan era audaz, sabotear la red financiera que sostenía los negocios de don Alejandro. La verdad sobre el tráfico, sobre los contratos falsificados, sobre los políticos comprados, todo eso tenía que ser publicado y difundido a nivel global, para que nadie más pudiera ignorarlo. Don Alejandro ya no podría ocultar las huellas de la corrupción, y él lo sabía. Con la ayuda de periodistas independientes que se habían unido a la causa, Diego e Isabela lograron hackear los servidores de don Alejandro. En pocos minutos, los documentos estaban en Internet, y todos los detalles de las transacciones ilícitas fueron expuestos, incluidas sus conexiones con gobiernos extranjeros. La reacción fue inmediata. Pero, como era de esperar, don Alejandro no se quedó quieto. Usó su última jugada para intentar revertir la situación. Contrató mercenarios, puso precio a la cabeza de Diego y declaró la guerra al movimiento. Pero esta vez, ya no había forma de controlar la narrativa. El video de su corrupción, las pruebas irrefutables de sus crímenes, estaban al alcance de todos. En un último enfrentamiento, Diego e Isabela, con la ayuda de otros activistas, enfrentaron a los mercenarios de don Alejandro. En medio del tiroteo, Diego resultó herido, pero no muerto. Fue en ese momento, mientras caía,
que el peso de toda la lucha pareció desintegrarse. Estaba cansado, pero no derrotado. Había dado todo por el futuro, por la oportunidad de un mundo donde las personas no fueran descartadas, donde los débiles no fueran usados como peones en un juego de poder. Isabela se agachó a su lado. «Lo lograste, Diego», dijo, su mirada llena de dolor y orgullo. «Ahora lo saben. La ciudad lo sabe. La guerra contra don Alejandro no será la última, pero trajiste luz a los rincones más oscuros». Diego la miró, respirando con dificultad, pero con una sonrisa en el rostro. Sabía que el mundo no cambiaría de la noche a la mañana, pero había plantado la semilla de la revolución. No sería el único en cargar con ese peso. Las sirenas y los gritos lejanos anunciaban la llegada de la policía, pero, esa mañana, la lucha ya no era solo de Diego. Era de todos. Y, cuando finalmente cerró los ojos, sabía que había marcado la diferencia. El mundo que Diego dejó atrás era un lugar en transformación. La ciudad que antes estaba controlada por un puñado de corruptos comenzaba a encontrar su propia voz. Pero, como siempre sucede, los poderosos no desaparecerían sin luchar. Sin embargo, el cambio estaba en el aire, y el legado de Diego, el huérfano de la calle, había plantado una semilla que, incluso frente a la adversidad, germinaría. Las calles ya no eran las mismas. Y el futuro, ahora, pertenecía a todos los que estaban dispuestos a luchar.